4 horas con Liz Palareso y Gabriela Galárraga. Amigos, buenas tardes, bienvenidos a 24 horas. La ciudad de Cuenca enfrenta un nuevo desabastecimiento de diésel. Varias estaciones de servicio se quedaron sin el combustible y hoy la situación empieza a complicarse. Hola Gaby, ¿cómo estás? Hola Liz, muy bien. Buenas tardes amigos, buenas tardes. Mientras tanto, la hidroeléctrica Coca-Cola Sinclair trabaja al máximo mientras se mantienen los cortes de 6 horas en el país, pero requiere de otras centrales para generar más energía. Con esto empezamos. El gobierno reafirma su decisión de cumplir con 0 apagones para diciembre. La ministra de Energía encargada, Inés Manzano, confirmó que este miércoles llegarán al país 23 generadores en tierra. El anuncio hecho por la ministra encargada de Energía, Inés Manzano, se hace 5 días antes del mes de diciembre y a través de un medio de comunicación estatal, en el cual se indicó que están listos para llegar a Ecuador este 27 de noviembre, 23 generadores en tierra para la central salitral. Hablamos de generadores que actualmente están pasando por el Canal de Panamá y en 40 horas deberían estar en nuestro territorio. Asimismo, dijo que otros generadores para la central Esmeraldas también están viajando y detalló que uno de los 4 barcos incluso ya habría zarpado de Beirut y la llegada de estos equipos está previsto para el 27 de diciembre y su puesta en marcha en enero de 2025. Frente a estos anuncios y el futuro cercano del país en el cual, según el gobierno, no tendremos apagones, el docente de la Facultad de Ingeniería Eléctrica del SPOL, Iván Endara, hace puntualizaciones técnicas. En el caso de los generadores, hace cálculos y recuerda los tiempos y procesos que deberán cumplirse para su funcionamiento. Y llegan, obviamente, todo el proceso de desaduanizar, que pueden tomar varios días porque son bastantes generadores. Vamos a suponer que nos atrasamos una semana de diciembre y los prendemos a tope durante esa semana, a partir del 7º día de diciembre. Aún así, no es suficiente para suplir con energía del país y tener 0 apagones. Y aquí la necesidad de administrar nuestra energía, señala el técnico, quien expone que aún mantenemos en estado crítico ciertos embalses y la energía de Colombia es inestable. Si yo quiero ahorrar energía para que en diciembre esté funcionando, debería tener 24 horas de apagones el resto de... Estos 5 días. Estos 5 días y probablemente 5 días más. Actualmente, con 6 horas de racionamientos diarios, Coca-Cola Sinclair genera 400 megavatios, por lo que se hace necesario el ingreso de Mazar y Paute, cuyos embalses continúan en descenso. Y de ahí que el docente del ESPOL considera que 0 cortes en diciembre es una medida poco realista. Porque van a haber cortes. Si yo tengo 0 cortes en diciembre, créeme que tarde o temprano las turbinas van a colapsar. No obstante, el gobierno continúa sumando megavatios y cuenta con el embalse de la nueva hidroeléctrica Toachi y Pilatón, por lo que detallan que la primera turbina de una de las centrales de este proyecto empezará a funcionar el 17 de diciembre. Astrix Singre, Teleamazonas. Cuenca atraviesa el segundo día consecutivo de escasez de diésel. Las estaciones de servicio amanecieron sin el combustible, lo que causa preocupación en el transporte público, pues está a punto de parar sus unidades. Nuestro compañero Iván Rodríguez se encuentra en una gasolinera en el norte de Cuenca y nos amplía la información a esta hora. Iván, adelante. Sí, gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. La situación se ha tornado más crítica por el desabastecimiento de diésel acá en la zona austral del país y sobre todo aquí en la ciudad de Cuenca. La mayoría de estaciones de servicio se han quedado ya sin producto. Nosotros tenemos un resumen de la jornada a continuación. Con este aviso amanecieron la mayoría de estaciones de servicio este martes en Cuenca por el desabastecimiento de diésel. La falta del carburante comenzó a sentirse este fin de semana y lejos de solucionarse se agrava cada día. Yo trabajo en 2 escuelitas, entonces tengo que cubrir las 2 rutas. Es difícil para mí quedarme sin diésel. No hay cómo trabajar. Definitivamente habrá que parar. Al ser de parar los carros, pues no hay cómo, trabajamos con diésel. El combustible dejó de llegar a la terminal de Cuenca desde el pasado 20 de noviembre por perforaciones clandestinas al poliducto, por lo que Petroecuador sugería a las distribuidoras retirar el producto de la terminal de Pascuales. No obstante, acá aseguran que esto no es viable económica y logísticamente. Aquí Petroecuador es el que tiene que dar la cara, no nosotros. Y si ustedes les cogen y llaman a Petroecuador, ni los teléfonos contestan. Nadie sabe si va a haber combustible, no va a haber combustible, si este rato no tenemos ni para nuestros generadores.
Si la escasez se mantiene, probablemente los buses urbanos, camiones, busetas y el transporte pesado se vea obligado a suspender sus actividades este miércoles. Estamos bastante complicados porque también ya tenemos conocimiento de algunas unidades que efectivamente, por más que han estado en cola, ya no ha alcanzado el combustible y en ese sentido el día de hoy se tiene que parar y nosotros no podemos exigir la prestación del servicio por cuanto son situaciones externas que se presentan. La terminal de Cuenca no solo abastece a la SUAY, además lo hace a Cañar y Morona, Santiago, por lo que estas provincias también podrían sufrir la falta del carburante en las próximas horas. Y en esta gasolinera del sindicato de choferes de la SUAY al norte de Cuenca se tiene previsto llegue un tanquero con producto al finalizar la tarde. Estaremos pendientes. Regreso a los estudios de mi parte. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Iván. Muchísimas gracias. El gobierno cerró las negociaciones con la empresa canadiense Lumina Gold, que operará la minera de oro y cobre Cangrejos, ubicada en la provincia de El Oro. Se espera para enero firmar el contrato de explotación. La viceministra de Minas detalló que todos los proyectos mineros deberán generar su propia electricidad. La minería a gran escala sigue creciendo en Ecuador. Este martes, en el marco del encuentro anual de minería, la ministra de Energía encargada, Inés Manzano, hizo un anuncio. Inminente firma el contrato de explotación del proyecto Cangrejos. Esto luego de que el pasado viernes se firmó el acta de cierre de negociaciones. Para la firma del contrato de explotación hay un plazo de 6 meses, pero se estima que podría ocurrir en enero. Por el momento, las condiciones negociadas son positivas para el país, entre ellas las regalías. A diferencia de los contratos de Mirador y Frutal Norte, que es una regalía estable, esta tiene una fórmula que va a irse incrementando o decreciendo de acuerdo del precio. Lo que representaría alrededor de $22 millones a partir de 2026. Además, generará 150,000 empleos y una inversión de hasta $1.400 millones. Durante la vida útil de la mina, Ecuador recibirá ingresos por cerca de 6,000 millones. Pero además, la viceministra de Minas, Rebeca Illescas, destacó que la empresa canadiense Lumina Gold, que operará esta gigantesca mina de oro y cobre, aceptó la cláusula de energía. Hemos aprendido con los compromisos del pasado incumplidos. Lo mejor que podemos hacer como Estado es generar la obligación en que todos los proyectos deben tener su plan de autogeneración, autoabastecimiento eléctrico. Illescas reconoce los problemas que han existido, particularmente con la mina Mirador, cuyo compromiso fue construir una hidroeléctrica para autogenerar energía, pero al no cumplirlo, hoy en medio de la crisis eléctrica que atraviesa el país, opera a la mitad de su capacidad. Vamos más de 40 días con ellos en conversaciones para que puedan tener generación propia. Por ello, otros proyectos mineros entienden con claridad la importancia de la autogeneración. Ese es el caso de Cascabel. Está estudiando ya varias alternativas técnicas que permitirán ser autosuficiente en la generación de energía. Una de estas alternativas que es a través de un memorando de entendimiento que ha suscrito con un grupo de inversionistas locales que van a encargarse del desarrollo de un proyecto hidroeléctrico en las cercanías de la planta, estimando más o menos en 200 megas. Ahora lo importante será que no ocurra como con Mirador, en donde los contratos no fueron suficientes para cumplir los compromisos adquiridos por las empresas mineras. Belén Merizalde, Teleamazonas. El caso Metástasis, una de las investigaciones de mayor relevancia nacional, finalizó este lunes con la condena de 3 a 10 años de cárcel para 20 procesados. El caso tomó relevancia a raíz del asesinato del narcotraficante Leandro Norero en el año 2022. Dentro del sistema judicial, policial y penitenciario, una red de delincuencia organizada se dedicaba a pedir coimas, al tráfico de influencias y de armas y otros delitos para beneficiar y ayudar al narcotraficante Leandro Norero y su familia a evadir la justicia o a hacer más llevadera su vida en la cárcel de Cotopaxi. El caso Metástasis inició con 75 allanamientos realizados el 13 y 14 de diciembre de 2023 en varias provincias del país. 31 personas fueron detenidas y 16 de ellos obtuvieron prisión preventiva. Entre ellos constaba Alexander Novillo, alias Novita, Wilman Terán, alias Diablo, y Mayra Salazar, funcionaria judicial, quien mantenía contacto directo con Leandro Norero y dirigía las conexiones entre el narcotraficante y abogados, jueces, fiscales y hasta empleados penitenciarios. Los demás involucrados, como Pablo Ramírez, exdirector del SNAI, tuvieron medidas alternativas. Sin embargo, en enero de 2024, 8 personas más fueron vinculadas
detenidas, entre ellas Daniel Salcedo, quien se fugó y luego fue capturado en Panamá, y Javier Jordán, prófugo de la justicia. Los dos fueron sentenciados por la corrupción hospitalaria y en marzo, Fiscalía vinculó a 13 individuos más. La organización planificó algunos delitos contra el municipio de Manta con la ayuda de su exalcalde Agustín Intriago, quien fue asesinado. También gestionó la libertad del ex vicepresidente Jorge Glass por $250,000. 12 procesados aceptaron su culpabilidad y se acogieron a un procedimiento abreviado. Elibe Angulo, encargado de entregar sobornos. Héctor Paredes, quien ayudaba a justificar dinero incautado a Norero. Alex Palacios, quien gestionó un soborno de $10,000 para retrasar una sentencia. Y Mayra Salazar también hicieron cooperación eficaz, por lo que recibieron de 15 a 30 meses de cárcel. Los 8 restantes, entre los que consta Daniel Salcedo, quien se declaró culpable de comunicarse con Norero y asesorarle en lavado de activos, fueron sentenciados a 40 meses de prisión. En octubre, 30 procesados fueron llamados a juicio. Ese juicio finalizó este lunes. Luego de 30 días de audiencia, 21 procesados fueron sentenciados. Únicamente John Campuzano fue declarado inocente. Alexander Novillo, autor del delito y líder de la organización delictiva, fue sentenciado a 10 años de privación de libertad. Wilman Terán, expresidente del Consejo de la Judicatura, fue condenado a 9 años y 4 meses en prisión en calidad de colaborador. Él recibió los $10,000 gestionados por Alex Palacios para retrasar la sentencia de habeas corpus de Israel Norero. La misma condena recibió Pablo Ramírez, exdirector del SNAI, general en servicio pasivo, y 10 colaboradores más, entre los que constan Ronald Guerrero, Johan Marfetán, María José Aguirre, Carlos Zambrano, Víctor Alcíbar, Doris Oviedo, Armando Ruiz, Ángel Leal, Alexander Isa y Fernando García. Catherine Guaita, Braulio Mera, Kevin Prendes y Eduardo Rodríguez fueron sentenciados a 7 años de prisión. Por otro lado, Claudia Garzón, excomisionada de pacificación de las cárceles, fue sentenciada a 3 años y 4 meses de cárcel por mantener una relación cercana y reunirse con Leandro Norero para ayudarle a gestionar beneficios judiciales. Sofía García y César Manuel Acaro, abogados, recibieron también la pena privativa de libertad de 3 años y 4 meses. Así es como finalizó uno de los casos penales con más relevancia a nivel nacional y que puso en duda a todo el sistema judicial y penitenciario. María Gracia Chacón, Teleamazonas. Muy por debajo del promedio de la región, la justicia ecuatoriana consigue apenas 2 sentencias por lavado de activos al año. Desde el Observatorio de Crimen Organizado se considera que la falta de contundencia en este tipo de investigaciones hacen que Ecuador sea aún más atractivo para el narcotráfico. Para el narcotráfico transnacional, Ecuador es un país clave no solo porque aquí se almacena y se distribuye la carga, sino porque, al ser un país dolarizado, se vuelve atractivo para que carteles internacionales blanqueen su dinero. Resulta todavía más llamativo saber que pueden hacerlo casi sin consecuencias. El Observatorio de Crimen Organizado compara las sentencias que por lavado de activos se consiguen en Ecuador en promedio cada año versus lo que ocurre en países vecinos. Países fronterizos como Perú y Colombia, que tienen un promedio de entre 25 a 35 sentencias condenatorias por lavado de activos al año, el Ecuador está muy por debajo. Ecuador aporta únicamente el 1% de las sentencias condenatorias por lavado de activos, siendo el país más violento de la región. Un detalle no menor es que casi ninguna de las sentencias por lavado de activos obtenidas en Ecuador tiene que ver con las operaciones del narcotráfico. La mayoría está relacionada a casos de corrupción. No obstante, en los últimos días se han producido detenciones importantes. En España, la de un sujeto investigado en Ecuador por este delito a través de criptomonedas. Y además en Quito, la de 2 mujeres que venían de República Dominicana con $2 millones en efectivo. El desafío para las autoridades en ambos casos, investigar a las estructuras que están detrás. Los pocos fiscales que tienen relacionados al lavado y también las unidades de investigación de la policía no prestan atención a las otras investigaciones donde sí tienes el delito precedente y tienes una posibilidad de comiso. De 7 de cada 10 casos me refiero a la flagrancia y eso es lo que denota en la baja cantidad de sentencias condenatorias. Y sí, en la Asamblea se debate un nuevo proyecto de ley en la materia para controlar la venta de vehículos usados, para incluir la figura de sociedades anónimas deportivas, para fortalecer la UAFE. Esto último se vuelve esencial en un país aún con cifras rojas en el combate al lavado de activos, en un país calificado por The Economist como un nuevo narcoestado. Pero lamentablemente las instituciones lo que hacen en la práctica es regresarse a ver unas a otras y culparse entre ellas. Es lo que lleva a que tengamos estos resultados nefastos en términos de lavado de activos en el país.
En Guayaquil, Carlos Acoto, Teleamazonas. La falta de acuerdos obligó a la presidenta de la Asamblea a suspender el segundo debate del Código de la Niñez, el cual se iba a tratar luego de 6 años de espera. Karen Haro está en el Legislativo para también contarnos sobre los proyectos económicos urgentes. Karen, adelante. Así es, ¿cómo están? Buenas tardes. El Código de la Niñez todavía tendrá que esperar para que la Asamblea lo apruebe. Y es que por falta de votos y de acuerdos, el debate que estaba previsto para el informe que elaboró la Comisión de la Niñez llegue al Pleno en segundo debate este día martes se suspendió. Y es que las diferencias se encuentran principalmente en que existen 2 informes. El uno que propone que los adolescentes infractores sean juzgados como adultos y sancionados como tal, y el otro que fue aprobado en esa comisión que solamente se hable de una justicia restaurativa. Pero los expertos tienen opiniones alrededor, ya que este Código de la Niñez ha esperado 6 años para llegar al segundo debate en el Pleno. Y hoy no pasó. En el siguiente reportaje les contamos. Veamos. Que sería aceptar que el Estado no pudo garantizar una vida digna a adolescentes en Ecuador, alega el jurista en materia penal Nino Casanelo, frente a si se debe o no juzgar como adultos a menores de edad desde los 12 años que cometen asesinato. Pues dentro de su argumentación, el penalista señala que además de ser esta una salida ineficaz ante un problema estructural, la propuesta presentada en el Legislativo se va contra la disposición del Código Orgánico Integral Penal y su artículo 38, que dispone que los menores de 18 años en conflicto con la ley penal estarán sometidos al Código Orgánico de la Niñez. Probablemente lo que ocurra, si es que ese es el escenario, ¿sí?, es que tengamos, de hecho en los 2 casos, eventuales consultas de constitucionalidad sobre la reforma, porque sí va a haber una discusión sobre cómo puedo yo retrotraer o retrocederlos en derechos a estas personas, ¿sí?, cuando en realidad su propio comportamiento no está siendo atendido, corregido y dirigido por políticas estatales y por entornos familiares, además protegidos por el Estado. No obstante, Casanelo agrega que a pesar de sostener la diferenciación entre la justicia punitiva para adultos y una restaurativa para menores, sí considera que se debería realizar cambios en las medidas socioeducativas y mecanismos que se utiliza para reinsertar a menores que por diferentes circunstancias han sido reclutados por bandas criminales. Por ejemplo, para ciertas edades, de 13 a 17, cuando cursan estos internamientos preventivos, de pronto se dispone servicio militar de reservista obligatorio por el tiempo de la condena. Y ojo, y esto es muy claro, si hicieran una propuesta de ese estilo, ¿sí?, debe hacerse con plenas garantías de derechos humanos para estos menores, pero además con un seguimiento para que no regresen a sus estructuras sociales. Por su parte, el abogado penal Moisés Sosa agrega y pide resultados, por ejemplo, a lo ya realizado, que es la modificación al artículo 369 del COIP, mediante en el cual se tipificó el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes como un nuevo delito. Sin embargo, hasta el día de hoy, creo que ninguno de nosotros hemos podido ver un mejoramiento específico respecto a ello. Si una persona adulta no es capaz de discernir su conducta con el aumento de penas, ¿qué nos puede hacer pensar a nosotros que un adolescente infractor lo pudiera hacer? Y hasta que esta problemática encuentre un punto de convergencia, las cifras siguen en aumento, pues en lo que va del 2024 ya son 1.600 menores de edad que han sido detenidos por la Policía Nacional y están identificados como miembros de bandas narcocriminales. Astrid Singre, Teleamazonas. Y bien, por otro lado, también es importante contarles que ya las bancadas anticipan sus posturas respecto de los 2 proyectos de ley económicos urgentes que este día miércoles serán tramitados en primer debate aquí en el Pleno de la Asamblea Nacional. Por ejemplo, Construye dice que no apoyará y propone el archivo, y el Partido Social Cristiano dice que no contarán sus votos siempre y cuando se hable de impuestos nuevos. Escuchemos. Nosotros vamos directamente al voto totalmente de archivo y nuestra propuesta directamente con la bancada Construye. Todo eso es un tema más de observar al presidente candidato en este momento con 2 propuestas de ley económica que para nosotros es más impuesto. Nosotros no vamos a votar como bancada de la CES y aliados por la creación de ningún impuesto directo o indirecto. Y si eso se mantiene en el texto de segundo debate, pues nuestros votos no van a estar considerados para aquello. Otra alarma importante también en uno de estos 2 proyectos que fue excluido, se estaba quitando deducciones a la educación superior privada, lo que iba a llevar a encarecer la educación superior en el Ecuador.
Y bien, para finalizar, nada más contarles que en el pleno de la Asamblea este martes solamente se cumplió con el primer punto, el que tiene que ver con entregar condecoraciones a los cuerpos de bomberos de las diferentes provincias. Eso es cuanto les puedo comentar hasta el momento desde la legislatura. Continúan ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Karen. Muchísimas gracias. Revisamos otros temas. Continuamos con más información. La impresión de papeletas para las elecciones generales del 2025 ya arrancó en el Instituto Geofísico Geográfico Militar con los candidatos a asambleístas nacionales y parlamentarios andinos. Lucía Clavijo está en el Consejo Nacional Electoral para contarnos más. Hola, Lucía. Buenas tardes en estudios. Así es, está confirmado. 16 binomios presidenciales estarán en la papeleta de 2025, pues el Tribunal Contencioso Electoral anunció que no se presentaron recursos contra la candidatura de Wilson Gómez, quien es el reemplazo de Jan Topic. Así entonces, la impresión de papeletas de esta dignidad empezaría la próxima semana, mientras que de parlamentarios andinos y asambleístas nacionales empezó este lunes y ya hay un avance del 2%. Pero más detalles les cuento en el siguiente reportaje. Con las listas de candidatos a asambleístas nacionales y parlamentarios andinos, así arrancó la impresión de papeletas para las elecciones generales de 2025 en el Instituto Geográfico Militar. El hecho empezó este lunes y hasta este martes ya hay un avance de más del 2%. Arrancamos con la impresión de asambleístas nacionales. El porcentaje de avance hasta el día de hoy es de 2.10%. Alrededor de 290,000 papeletas ya están impresas, mientras que parlamentarios andinos tenemos un 2.94% que corresponde a 405,000 papeletas ya impresas. Mientras que la impresión de papeletas de binomios presidenciales empezaría la siguiente semana. Esto una vez que la candidatura de Wilson Gómez está confirmada. El Tribunal Contencioso Electoral ha extendido ya la certificación de que el binomio presidencial de la última organización política que nos faltaba ha quedado ya en firme. Por lo tanto, al país podemos informar que hay 16 binomios presidenciales. El día de mañana estaremos entregando ya las papeletas al Instituto Geográfico Militar. En cuanto a las dignidades provinciales, un 83% está en firme, pues aún faltan circunscripciones de Guayas, Sucumbíos, Pastaza y Santo Domingo. En total serán 54.9 millones de papeletas las que se imprimirán para la primera vuelta. Un número aproximado de 13.700.000 es para las tres dignidades de binomio presidencial, asambleístas nacionales y parlamentarios andinos. Para asambleístas provinciales son alrededor de 13.200.000, más las 400.000 sumadas de asambleístas por el exterior. Para las dos vueltas electorales tenemos sobre los $6 millones. Así, el próximo 9 de febrero los ciudadanos recibiremos 4 papeletas, una de color café para binomios presidenciales, otra amarilla de asambleístas nacionales, verde para provinciales y naranja para parlamentarios andinos, mientras que las de asambleístas del exterior son de color celeste. Se espera que estas últimas se empiecen a repartir en las 4 circunscripciones el 12 de enero. Y bien, según el calendario electoral, la impresión de papeletas tendría que finalizar el 3 de febrero, aunque han dicho aquí en el Consejo Nacional Electoral que esto se adelantaría. Estaremos pendientes y les llevaremos más información. Volvemos a estudios. Buenas tardes. Buenas tardes, Lucy. Muchas gracias por tu reporte. Les contamos ahora que el IES prepara una auditoría para pagar la deuda que mantiene con los prestadores médicos externos y que supera los $1.000 millones. Alrededor de 60 centros médicos han cerrado sus operaciones por falta de pago. A nivel nacional, alrededor de 354 unidades del IES mantienen contrato vigente con 104 prestadores externos de salud, de los cuales aproximadamente 60 centros médicos externos han cerrado sus puertas por falta de pago de los servicios brindados a los usuarios, la mayoría en ciudades como Guayaquil, Quito, Machala y Santo Domingo. Según Eduardo Peña, presidente del Consejo Directivo del IES, las prestaciones han incrementado desde el 2017, incluso elevando
agravando la deuda que suma 18 meses. Hay 16 millones de prestaciones al año. Solo para que tengas los números, en el 2017 damos casi 16 millones de prestaciones, el 82% en la infraestructura propia de la Seguridad Social, 18% eran prestadores externos. El titular del IES además señaló que la deuda será cancelada luego de la auditoría que iniciará en diciembre de 2024, incluso para constatar que unidades brindarán sus servicios, pues la intención del IES es controlar la derivación de los afiliados. En diciembre empezaremos las auditorías y empezaremos a pagarles. El problema es que tú no puedes tener 40% de consultas afuera, 60% tú con una estructura que te permite tener 100%. Mientras que los prestadores externos esperan que la promesa de pago se cumpla, aunque no quiso hablar en cámara por temor a las represalias. La administradora de esta unidad mencionó que el IES mantiene una deuda de 7 meses y que seguirá brindando los servicios mientras tengan el contrato. Por otro lado, ante la falta de medicamentos en los centros del Seguro Social, Peña mencionó que se encuentra ejecutando la compra de 104 medicamentos de manera internacional para abastecer las unidades de salud. Erika Vera, Teleamazonas. 14 integrantes del grupo de delincuencia organizada Los Lobos fueron detenidos tras varios allanamientos en 5 provincias del país. Entre los elementos incautados están más de $8.500 en efectivo. María Fernanda Utreras informa. Entre los detenidos están ecuatorianos, extranjeros, así como 3 objetivos de intermedio valor para la Policía Nacional. Ellos están acusados de delitos como secuestro, sicariato, tenencia ilegal de armas de fuego, extorsión, tráfico ilícito de drogas y terrorismo. La policía ejecutó 15 allanamientos en las provincias de Loja, Azuay y Manabí. Escuchemos más de lo que incautaron en estos operativos. Fueron obtenidos los indicios, 15 terminales móviles, 7 vehículos incautados, $8.500 aproximadamente, 2.000 gramos de cocaína, 1.000 gramos de marihuana, 25 cartuchos, joyas y varios indicios vinculantes. 3 de intermedio valor. ¿Por qué se los llama de intermedio valor? Por la ubicación que ellos tienen dentro de la estructura criminal. Las autoridades también informaron que se trata de la operación más importante realizada en la provincia de La Azuay, específicamente en Cuenca. Por su parte, la Fiscalía General del Estado indicó que en las próximas horas se formularán cargos para las 14 personas que fueron detenidas. Seguimos con más información. En Guayaquil liberaron al empresario que fue secuestrado el lunes 18 de noviembre en Bastión Popular. El dueño de locales de empanadas fue rescatado en Nueva Prosperina, uno de los sectores más peligrosos de la urbe. 8 días permaneció en cautiverio. El empresario secuestrado la tarde del 18 de noviembre en el sector del bloque 1 de Bastión Popular al noroeste de Guayaquil. La madrugada de este martes, personal preventivo de la Policía Nacional del Distrito Nueva Prosperina, ubicado a 10 kilómetros de donde fue raptado, fueron alertados de la presencia de un ciudadano golpeado que deambulaba por las oscuras calles del sector conocido como la entrada de la 8. Ya intervino también DINASED, ya fue entregado a su familia. Quisieron es venir de otro sector y dejarlo aquí, porque sería mucho riesgo tenerlo en el mismo lugar donde soltarlo donde lo tenían secuestrado. Las imágenes del violento hecho de cómo se lo llevaron mostraron que la camioneta doble cabina donde se transportaba a la víctima fue interceptada por 2 vehículos y cuando paró la marcha, 6 sujetos se bajaron con fusiles y armas cortas donde dispararon contra el chofer y lo asesinaron. Luego, con amenazas, se llevaron al propietario de la cadena de alimentos en 2 autos, uno blanco y otro negro. Lo importante hay que tomar en consideración en el tema de secuestros es precautelar la integridad y que la persona secuestrada sea recuperada, ¿no? En este caso, la Policía Nacional indica que aún no hay detenidos. Sin embargo, están desplegados para dar con los integrantes del grupo criminal, responsables de estos hechos delictivos, en los que también se cuenta el intento de secuestro al padre de un oficial de la Policía Nacional, la tarde del lunes en el distrito Nueva Prosperina. Porque se logró la recuperación al padre de un señor oficial en el grado de teniente, se logró recuperarle al señor, lo querían secuestrar en un camión. Entonces, estamos nosotros con las alertas de secuestros permanentes. Catalina García, Teleamazonas.
ventas digitales tendrán un incremento mayor al 20% durante las próximas semanas, asegura la Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico. El Cyber Monday, que se realizará el 2 de diciembre, y las ofertas vigentes por las festividades aumentan la demanda de clientes. En el último trimestre del año, 2 son los eventos comerciales digitales que generan mayor expectativa. El Cyber Day, que se realizó el 18, 19 y 20 de noviembre, y el Cyber Monday, que se llevará a cabo el 2 de diciembre. El primer evento comercial mencionado generó un incremento del 60% en las ventas digitales. Las provincias con mayor tráfico en la web fueron Guayas, Pichincha, Manabí, Los Ríos y El Oro. Alrededor de 50 marcas participaron del Cyber Day y las categorías con mayor difusión fueron moda, tecnología, movilidad, hogar y deportes. Así lo aseguró el presidente de la Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico, Leonardo Tati. Y los resultados fueron muy interesantes porque, si bien es cierto, el tráfico no incrementó tanto como incrementó la conversión y la venta final. La conversión, que es el tráfico que llegó al sitio y compró, incrementó en 30%, y ese 30% resultó en un 60% más de masa monetaria. Otati destaca que las ventas digitales tendrán un incremento mayor al 20% durante las próximas semanas. Y es que el Cyber Monday y las ofertas vigentes por las festividades hacen que el tráfico en la web continúe en incremento. Desde la Cámara Ecuatoriana de Comercio Electrónico se destaca que los racionamientos eléctricos no han sido impedimento para el desarrollo de estos eventos comerciales digitales. Recordemos que las tiendas online abren 24 horas al día, 7 días a la semana, y definitivamente pues se vuelven la opción. De su parte, especialistas recomiendan a los usuarios únicamente visitar páginas confiables con amplia trayectoria al momento de realizar compras en línea, para así evitar ser víctimas de estafas. Además, sugieren no dejar almacenados los datos de las tarjetas de crédito en las tiendas online. Averigüen con sus bancos exactamente qué protecciones tienen. Por ejemplo, algunos tienen un límite preestablecido ante estafas, ¿no? $1,000, $2,000, $5,000. Quiere decir que si llegara a haber algún tipo de problema, hasta ese monto el reclamo es casi que automático. En 2023, más de 2.000 ciberataques de diario se produjeron a nivel mundial, afectando así a páginas y a usuarios, según un informe reciente de Keeper Security. Bernarda Ceballos, Teleamazonas. Y en varios sectores de Guayaquil, como las avenidas Kennedy y Víctor Emilio Estrada, los guayacanes se convierten en protagonistas por su espectacular florecimiento. El brote de flores amarillas ocurre 1 o 2 veces al año. En esta época del año, el paisaje urbano de Guayaquil se transforma con el florecimiento de los guayacanes, que visten de amarillo algunas avenidas de la Perla del Pacífico. Estas áreas se llenan de vida gracias a los intensos tonos de las flores de este árbol emblemático como el guayacán, una especie nativa de la costa ecuatoriana, el cual constantemente recibe un mantenimiento a cargo de la Fundación Siglo XXI. El riego es diario, por ejemplo, constante, podas fitosanitarias, en el cuidado intensivo, en tema paisajístico, en sustrato nuevo, fertilizarlo y riego más que nada en esta época del año. Este espectáculo natural ocurre entre 1 y 2 veces al año, creando un manto amarillo en la parte superior del árbol que cautiva a quienes transitan por estos sectores. La gente a veces no percibe esta maravilla que tenemos en Guayaquil, ¿no? A veces se van a visitar otras ciudades cuando aquí dentro de este casco urbano, dentro de la ciudad, tienes este paisaje. Ahora, en esta época de falta de luz, creo que estos árboles generan una distracción importante. Hacen que el ambiente de la ciudad se vea viva y no más tarde de tomarse una foto, ¿no? Da una mejor imagen de lo que es Guayaquil y que todo turista debería conocer. De esta manera, los guayacanes se convierten en más que un símbolo estético. Representan la armonía entre la ciudad y su biodiversidad, destacando la necesidad de proteger y cuidar nuestro arbolado urbano para las futuras generaciones. Ricardo Cruzati, Teleamazonas.